Mateo 7:21. Matthew hermano. 7:21. Al 23. Vamos To a leer 23. estos textos. Let's read these Bible verses. Dice así la palabra del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, subrayé yo esta palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Bueno. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es la recta final en la que el Señor, digamos, da esta sentencia, pero antes nos prepara, nos advierte para que no lleguemos allá en esta forma que menciona aquí, en la que el mismo Señor declara, nunca yo les he conocido a The ustedes. Lord declares about some people that he never knew them. Vamos a orar. Let's pray. Amante Padre, en este momento, Señor, abrimos tu palabra con el deseo de que tu palabra sea edificación para nuestras vidas, sea de bendición, sea de salvación también para Sí, vidas Jesús. que todavía no te han conocido. Sí, Señor Jesús. Padre, tú te sigues engrandeciendo en este lugar, oramos, para que esta iglesia siga adelante. Sí, Jesús. Señor, apoyados en tus fuerzas, Sí, apoyados Señor en Jesús. tus maravillas, en tus bendiciones. Señor, y tú sigas usando, Padre, a tu siervo, Sí, Jesús. oh Señor, y a tus siervas que ministran acá, tanto Besaleel como Esther y sus hijos, también a Sí, todos Jesús. y todos los hermanos que ministran en esta iglesia. Sí, Oramos por bendice, ellos Jesús. para que tú les sigas bendiciendo, les sigas ayudando, Señor, y aún los que no ministran en sí aquí, pero que sí son parte de la Sí, vida Jesús. Bendice, de esta Jesús. congregación. Sí, Pedimos Jesús. tu bendición Sí, para Jesús. ellos también. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos. En el santo y poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, voy a tratar el I'm tema. going to talk about Evitemos caer en las terribles consecuencias del autoengaño. avoid falling in the terrible consequences of self-deceit. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, dedicó tiempo valioso Jesus dedicated time para advertirnos con solemnidad to warn you, or warn us del peligro del of the autoengaño. danger of auto-deceit. De hecho, para ayudarnos, To help us, la Biblia nos the manda Bible says a examinarnos con sinceridad to a examine nosotros mismos. ourselves. Dice la The Biblia Bible says, en 2 Corintios 13:5, 2 Corinthians, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Podemos hacerlo, we can test ourselves. podemos hacerlo, podemos hacer una prueba We can do our own test y probarnos. and test ourselves. Hay otra versión que lo dice en la manera siguiente, dice, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Check Eso lo podemos yourselves hacer. and see if you indeed are following Christ. Evaluar cómo estamos You have to viviendo evaluate how you're living y revisar nuestro corazón and check out your own hearts para saber si realmente estamos en to Cristo. know if you truly are in Christ. El pasaje que nos toca exponer no solo advierte el peligro del autoengaño There is a warning about you out to deceive y yourself sus terribles and its consecuencias, consequences, sino que también lo ilustra con solemnidad but he also gives you an illustration en su máxima at a expresión. maximum expression. La Biblia nos da suficiente The herramienta Bible gives us a lot of tools para evitar el to autoengaño, avoid out of deceiving yourselves proveyéndonos instrucciones claras. and give us clear instructions. Dijo John Stott, John Stott said, la Biblia nos invita the Bible invites us a una entrega incondicional to give ourselves unconditionally de mente, our minds, voluntad will, y vida and our life a su enseñanza. to his teaching. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña Jesus teaches que nuestro destino that eterno our destiny eternal depende depends de una completa obediencia. of a complete and total obedience to the Nuestro word of God. destino eterno Our eternal destiny depende de una completa obediencia depends on según complete el pasaje obedience. que estamos considerando. Entonces necesitamos, hermanos, So we need
examinar nuestros corazones to test ourselves, para ver cómo estamos to viviendo see how we are living delante del Señor. before God. Solo Cristo, Only, hermano, only Christ puede conocer la sinceridad del corazón del can hombre. know the sincerity of your Estamos de heart. acuerdo en eso. We agree? Solo Cristo Only Jesus puede conocer o knows conoce la sinceridad how del sincere corazón is your del heart. hombre. Hermano, Dios está buscando sinceridad. El camino, la vida cristiana es un camino de sinceridad. God seeks sincerity, Y yo lo creo firmemente. and I believe that. Y damos gracias al Señor por And su we ayuda thank God for His help en ese sentido. in that manner. Entonces, cualquier ser humano, hermano, puede estar autoengañado Any human being can deceive himself. Be y deceived. debemos de tomar las medidas que la Biblia nos recomienda. And we have to do what the Bible says. El Señor enseñó dos grandes fuentes del autoengaño. The Lord gave us two main reasons to deceive yourself. En primer lugar, hermano, los falsos profetas. Number one, the false prophets. Pero a esto lo podemos identificar con seguridad. But these are easily identified. Dice la Biblia, por sus frutos The los Bible conoceréis. says you know about their fruits. Lo que está diciendo la Biblia es que si aparece un engañador, mire su vida, So if there's a false prophet, the Bible says, look at his life. mire cómo vive, See how he lives. mire su carácter. Se va a See dar his cuenta character. si es un falso And you'll see o es una persona if verdadera. he's a true or false Así prophet. que los falsos profetas The false se prophets identifican are easily con identified claridad y seguridad. Por sus frutos based on their fruits. los conoceréis. You will know them. Sus frutos aquí quiere decir su carácter, su vida, su forma de actuar. Fruit Obsérvelo means y character. podrá identificarlo con facilidad. Observe their lives and you will. Sin embargo, el autoengaño es más difícil de identificar. But those who are out of deceive themselves are hard to Cristo lo identify. ilustró Jesus said con la parábola del trigo y la cizaña. with the parable of the wheat and the weed. Le dijeron a Cristo, donde sembraste trigo, vino el enemigo en la noche y sembró cizaña. They said there's some enemy planted some weed. ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Arrancamos la cizaña? Should we remove the weed? Dijo Cristo, no, Said no. no arranque no arranque la cizaña, Don't get porque the si weed out. tratan de arrancarla, Because if you try to remove the weed, es posible que arranquen también el trigo. it's possible that you also Porque remove se the weed parecen, because they look alike. se parecen. They look alike. Déjenla ahí, Leave it there. que crezcan. Let it grow. En el tiempo de la cosecha, Now when the harvest comes, lo que es cizaña, hermano, what is it? no What is va a dar weed? fruto. It's not going to give any pero fruit. el trigo But the wheat va casi a tumbar la mata con el fruto. is going to be heavy in Déjenlos fruits. que crezcan juntos. Let them grow together. Y esa es la realidad de la iglesia, hermano. And that's the truth of the church. No todo el que viene a la iglesia Not everyone who comes to church es realmente trigo. is wheat. Pero déjela ahí, But live in there porque es un testimonio. because it's a testimony Que escuche la palabra, to hear the word. que tenga la oportunidad de hacer cambios en To su have the vida. opportunity to make changes to his Por life. eso, hermanos, nosotros no podemos enjuiciar a nadie. So we can't judge anyone. Ahora, el autoengaño es más difícil de identificar, hermano, tal como Cristo lo acaba de ilustrar en esa parábola del trigo y la And cizaña. those who have to deceive themselves are very hard to Crecen identify juntos, because dice they la grow Biblia. with the wheat. Déjelo que crezcan Let them grow juntos. together. Entonces, en la iglesia In the church, hay de todo un poco. there's a little bit of everything. Jesús ya ha dado el sermón del monte Jesus already preached the Sermon on the Mount. en el contexto So in the de este context pasaje of this passage, y ahora lo está aplicando, and now he's doing the application of that lo sermon. está ilustrando He's illustrating con mayor claridad. with more clarity. Yo creo, mis amados hermanos, I que believe una persona realmente es cristiano who is Christian cuando hace una confesión de labio de Cristo como Señor. when confesses with his mouth of Christ as his Savior. Creo que una persona es cristiano I believe when a person cuando is a hace Christian, una confesión de labio when he confesses with his a mouth Cristo como Señor to Jesus as his Lord and y Savior viene a Cristo and come to Jesus en arrepentimiento y fe. in repentance and faith. Alabado sea el nombre del Señor. Sin embargo, Cristo However, quiso aclarar lo Jesus siguiente. wanted to clarify something. No todo el que me dice Señor, Not everyone who declares Señor, with their mouth entrará en el Lord, reino de los will cielos. enter the kingdom of heaven. Y hay otra versión que dice, no todos Another version says, los que dicen not all who say que yo soy su that Señor I am their Lord y dueño and their owner entrarán will enter en el reino de los the kingdom cielos. of heaven. Lo que Cristo está aclarando, What Jesus is hermano, saying is, que no es solamente la it's not confesión, just a confession,
sino que la But confesión the confession debe ir has to acompañado be accompanied with de una dedicación, dedication, de una obediencia devotion, y obedience, de una sinceridad. and sincerity. Muchos me dirán, Many will tell me, Señor, Lord, Señor, Lord. muchos, Many, o sea, muchas personas. many people. Puede ser que confiesen, puede ser que pasen adelante. They confess and go to the front. La confesión de Cristo como Señor es esencial para la salvación. Confessing Christ is essential to Es salvation. básico, It's basic, pero no es solo confesión. but it's not just Está confession. ligado a tu vida, It's a mi it's vida tied to your life y a mis acciones. and to your actions. Por eso las Escrituras nos dicen Scripture says que si confesares con tu that boca if you confess with your mouth que Jesús es el that Señor Christ is the Lord, y creyeres en tu believe in corazón your heart que Dios le levantó de los that God muertos, raised him from the dead, serás salvo. you'll be saved. Porque con el corazón se cree para Because you justicia, believe with the heart for justice. pero con la boca se confiesa With your mouth you confess para for salvación. salvation. Entonces sí, es Yes. importante It's confesar. very important to confess. Y yo lo creo, mis amados I believe hermanos. Esta es la confesión This is a confession. auténtica que está ligada It's sincere, a mi vida, sincere a mi confession obediencia is tied to my y a mi obedience, sinceridad my life and sincerity en la vida cristiana. in Christian life. Creo, hermano, que la I Biblia believe the Bible da la mejor definición de quién es un cristiano. gives the best definition of who's a Christian. Dice las Escrituras, de modo que si alguno está Bible en says, Cristo, If you're in Christ, nueva criatura you're a es. new creation. Las cosas viejas All past pasaron things have gone, y he aquí todas son and hechas everything nuevas. is made new. Creo que es la mejor definición. That's the best Le definition. pregunta, ¿quién es un cristiano? They ask you who's a Christian. Cítele 2 Corintios 5:17. 2 Corinthians 5:17. De modo que si alguno está en Anyone Cristo, is in Christ, nueva is a criatura new es. creation. Las cosas viejas pasaron, Everything has passed, he aquí todas son and hechas everything's made new. nuevas. En otras palabras, In other words, es estar en you Cristo have to be in Christ y abandonar todas las cosas viejas and move away every old thing y comenzar a saturarnos, a and llenarnos get filled de las cosas nuevas. with the O new things. sea, en otras palabras, la vida cristiana es una vida nueva In other words, en Cristo Christian life is a Jesús. new life in Jesus Christ. Porque Because creo, hermano, que es algo que tenemos que aclararlo. we have to clarify that. Porque quizás algunas personas piensan que vienen a la Some people iglesia think just because o que han hecho una oración por ellos. No, or no. somebody prayed for them. Es más que eso. No, it's more than that. De manera que todos corremos el peligro, Therefore, we all have the risk digamos, de contentarnos to be content, con un asentimiento mental, feeling, mind, intelectual intellectual de la verdad. of the truth. Sin embargo, However, todo su carácter y vida their lives and character han sido una negación has been a negation de la verdad misma of que decían creer. the truth that they say to believe in. En otras palabras, si lo que yo In creo other words, if what I no believe está conectado con el carácter is y not mi connected vida, with my life and character, tenemos que then examinarnos. we have to test ourselves. Y eso es lo que quiere el Señor. And that's what the Lord El wants. Señor no quiere hacer sentir mal a nadie, Jesus doesn't want to make anybody feel bad, sino que hagamos una revisión. but just to make a revision, a test. Hay personas Many people, que han sido educados en hogares cristianos. they've been educated in Christian Y yo homes. puse amén. And I said, Amen. Hermanos, hay que dar gracias We have to thank por God los muchachos, for the por children, los hijos our kids, que han sido that criados have been raised en un hogar in a cristiano. Christian home. Esa es una bendición. That's a blessing. Esa es una bendición grande. That's a big blessing. Otros Others, han estudiado en buenos seminarios they've gone to good y seminaries, universidades cristianas. Christian universities. Sí, otros Others, han salido a hacer la obra they misionera go to mission field, a países lejanos to far countries y peligrosos. and dangerous countries. Puede ser Maybe que no sean cristianos. they're not Christians. Otros Others, son fervorosos, they are very, celosos. very jealous. Otros pueden hasta llorar Some even cry cuando oran when they pray y no ser un auténtico cristiano. and not be a Christian. Todas estas cosas pueden All pasar. these things can happen. Dijo William Barclay, William Buckley said, se puede confesar a Dios con los labios, you can confess God with their lips, negándole con la vida. deny Him with His life. No es difícil It's not hard recitar un credo, to recite, pero sí es difícil but it's very hard vivir la vida cristiana. to live the Christian life. No es difícil confesar un credo, It's not easy to confess something that you believe, pero no, la vida cristiana no es fácil. but the Christian life is not easy. La vida cristiana es una batalla.
Es una lucha. Christian life is a battle. It's a war. Se puede engañar a los hombres, You can deceive man, pero no a Dios. but you cannot deceive God. A Dios no lo podemos We engañar. cannot. De manera que dice las Escrituras Scripture says en el Salmo 139:2, Psalms 139:2. tú disciernes You discern mis my pensamientos thoughts desde lejos. from far. Salmo 139:2. 139:2. Tú disciernes He discerns mi pensamiento my mind, my thoughts desde lejos. from far. A Dios no lo podemos We engañar. cannot. De manera que tenemos, nada más nos queda un deceive camino, God. There's only one way vivir para Él. to live for Him. Dijo un pastor de más experiencia que yo, It's a pastor, el pastor John MacArthur, John MacArthur. dice las dos categorías The two categories del autoengaño of auto-deceit son simple profesión as simple profession of y el mero conocimiento intelectual. and just intellectual knowledge. Repito, las dos categorías The two categories del autoengaño of the auto-deceit son simple profesión is just one simple y profession el mero conocimiento intelectual. and just simple intellectual knowledge. La apariencia de piedad The appearance of peace será una will característica be a characteristic de los hombres of the man en los últimos in tiempos. the latest day. Dice la Biblia The Bible says que tendrán apariencia de they piedad, will look like pero Christians, negarán la eficacia de but they ella. will deny being Christians. Segunda Timoteo 2 Timothy 3:5. 3:5. Dirán, dice otra They will versión, say que aman that they love y respetan a and Dios, respect God, pero con su but with conducta their conduct demuestran they show lo contrario. otherwise. Esa es la versión lenguaje actual. That's another version in the Bible. Entonces, confesaron, So they're confessed, pero la conducta but their behavior no estaba a la par is not according de la confesión. on agreement with the Jesús confession. también lo ilustró con la parábola de las 5 vírgenes prudentes Jesus also said about the five y las prudent 5 vírgenes virgins insensatas. and the foolish virgins. Las 5 vírgenes fingían devoción al novio, Five virgins, they fake devotion to the pero no pudieron reunirse con él but they could not meet porque no estaban preparadas. the groom because they were not prepared. Y esa fue la verdadera razón. And that was a true reason. Las insensatas The foolish no estaban ones preparadas. were not prepared. Hermanos, es una cantidad de pasajes It's a bunch of y de Bible experiencia verses en las que experiences Cristo that ilustra Christ illustrated la realidad de la que estamos hablando. the truth that we are talking about. En segundo lugar, In second otro place, argumento del autoengaño another argument of the auto-deceit consiste is en confiar to trust en algunos rasgos ministeriales. in some ministerial or Christian. Tener ministerio Just because you have a no ministry necesariamente doesn't make you, es una garantía or this doesn't give you warranty para entrar al reino de los to go cielos. into the kingdom of Es heaven. importante que It's important ministremos, to be a minister, pero no es una garantía. but it doesn't guarantee you anything. De manera que, Therefore, hermano, debemos de preparar nuestros corazones we para recibir must este have mensaje our hearts de hoy. prepared to receive this message. Por ejemplo, For se example, citan aquí algunos There's ministerios. some examples here that we have. Profetizar Just because you no es un prophesy fundamento válido is not a valid que nos foundation garantiza that guarantee you entrar al reino de los go cielos. into the kingdom of heaven. Una persona puede profetizar You can prophesy e irse al infierno. and go to hell. Por ejemplo, en las escrituras tenemos ilustrado The Bible says por la vida de Saúl. that Saul, King Saul, Dice las escrituras, Scripture says, dice, y cuando llegaron allá al collado, and when they got to the place, he aquí la compañía de los profetas there was a company of prophets que venía a encontrarse con él, that were coming to meet Saul, y el Espíritu de and Dios the Spirit of God vino sobre él came upon him con poder with power, y profetizó and he prophesied entre ellos. among them. Y aconteció And what happened que next, todos los que le conocían that all who knew him antes before, vieron que profetizaba they saw him prophesy con los profetas. Saúl, with the prophet Saul, King Saul. el pueblo decía The people will say el uno al otro, one to another, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? what happened to this guy? Saúl también entre los Saul profetas. also is a prophet. Primer libro de Samuel 1 Samuel 10, 10, 10 y 11. 10 and 11. Saúl, Saul, un hombre que, a man, hermano, no había conocido a Dios de he corazón. did not know God. En un momento profetizó, In one moment he prophesied. murió en desobediencia. He died in disobedience. Entonces, no es una garantía Just que una because- persona profetice, Just because you prophesy doesn't mean that you're a Christian. se menciona aquí.
Echar fuera demonios Cast out tampoco es demons. una garantía. Cast out demons is not either a warranty to be. Judas estaba en el grupo de los discípulos Judas. que echaron fuera demonios. Judas was in the group. Judas estaba allí that cast también. out demons. Y Judas, hermano, And Judas, se fue al infierno. Judas went to hell. Dice las escrituras, Scripture says, volvieron los 70 70 came back con gozo diciendo, joyful, Señor, saying, Lord, aún los demonios even the demons se nos sujetan en they tu were nombre. subjected to us in your name. O sea, que echar fuera So demonios cast out demons no es una is garantía, not a warranty, hermano, que me garantiza guarantee entrar al reino de to Dios. enter the kingdom of heaven. ¿Y qué le parece realizar milagros? And what about miracles? Tampoco es una garantía. It's not a guarantee either. No es un argumento válido It's not a valid para argument entrar al reino de los to cielos. enter the kingdom of heaven. Porque el anticristo, dice la Because the Biblia, Antichrist, the Bible says, el hombre de pecado the sinful man, hará señales con poder. he will do signs with powers. Dice la Biblia, inicuo The Bible says that he's a o, wicked man, o perverso. perverse. Sí, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, He's a coming from Satan con gran poder with power y señales and signs y prodigios mentirosos. miracles. Segunda Tesalonicenses 2 Thessalonians 2:9. 2:9. Así que el anticristo también hará milagros So y the señales. Antichrist will do miracles and signs, No es una garantía and he's not a para entrar al reino de los cielos. to go into the kingdom of heaven. El cimiento sólido, entonces, en tercer lugar, So the true foundation, para entrar en el reino de los the cielos, real foundation to go into the kingdom es el of heaven siguiente: is the following: sino el que hace la voluntad de But mi he Padre who does the will of my Father que está en los cielos. who is in heaven. Confesar, To confess, pero hacer. but you have to do Hacer la voluntad de Dios. the will of God. Podemos hacer la voluntad de We can Dios do the will of God's will aquí en la tierra. on earth. Dice las escrituras Scripture says en Mateo 7:24, Matthew 7:24. cualquiera pues que me oye estas palabras Anyone who hears these words y las hace, and do them, le compararé a un hombre I'll compare them to prudente que edificó su casa sobre la roca. which built his house upon the rock. El que me oye He who hears y me la hace, and does it, le consideraré a un hombre prudente que he will be edificó a su wise casa man who built his house sobre la roca. upon the rock. ¿Cuál es la pretensión de Cristo What Jesus is en talking about explicarnos todo esto? to explain all this, Dice un pastor, the pastor says la meta más importante the main goal no es identificar is not to identify los muchos caminos, the many ways, sino encontrar but to find y seguir el verdadero. and follow the Voy a right repetirlo. way. La meta más The importante main goal no es identificar is- todos los is not caminos, to identify all the ways, sino encontrar path, but y to seguir find el verdadero camino. and follow the right path. ¿Qué significa hacer la voluntad del Padre? What does that Entonces, mean to do God's will? en este pasaje, In this passage, Jesús hace hincapié Jesus talked about en que nuestro destino that eterno our eternal destiny depende depends de una completa obediencia, of a complete obedience, una obediencia activa an active y obedience, práctica. practical. El juicio está determinado The judgment is eternal por la respuesta moral based on the que hayamos dado answer a Cristo that we gave y a su Jesus enseñanza and his teachings en esta vida. in this life. Una entrega incondicional Unconditional de mente, surrender, voluntad mind, y vida will, and a su life enseñanza. to his teachings. Una confesión verbal Is a verbal confession. es indispensable para ser salvo, Is very important to be porque saved, las escrituras lo dicen. because Scripture says it. Dijo John Stott, John Stott said, una profesión verbal a verbal confession va acompañada has to be accompanied de with obediencia moral. of obedience. Y yo lo creo, yo creo que todos lo creemos. Voy a repetir esta verdad que dijo John Stott. Una profesión verbal A verbal confession debe ir acompañada must be accompanied de una obediencia moral. of a moral obedience. Una confesión sincera, A sincere confession obediente it needs to be obedient al Señor. to the Lord. Dice las escrituras, Scripture says, ¿por qué me llamáis Señor, why you Señor? call me Lord, Lord, Y no hacer lo que digo. and you don't do what I En, tell you. En Lucas 6:46. Luke 6:46. Dijo entonces Jesús Jesus then said a los judíos que habían creído en él, to the Jews who have believed in him, si vosotros permanecierais en mi palabra, if you remain in my word, seréis verdaderamente mis discípulos. you shall be my disciples. Nuestro Señor Jesucristo tuvo razones suficientes Jesus had many reasons para dar esta to declaración. give that declaration. Conversando con un hermano acá Talking en Orlando, with a friend in Orlando, él no está asistiendo He's not attending a ninguna iglesia any por ahora. congregation right now. Él está mirando los servicios por
digamos, por los medios He's watching the Sí. services via Zoom. conocidos, intelectuales, ¿verdad? Yeah. Virtuales. Virtual. Nosotros le sugerimos que tiene que We congregarse. told him, you gotta go to church. Le dijimos, hermano, es importante que se congregue. Brother, you need to go to church. Pero él me dijo, He said, lo que me ha pasado es lo siguiente, what happened is, que él ha tratado de buscar iglesias, he's been looking for churches, entonces como que no ha encontrado but he hasn't found esas iglesias o la iglesia que él busca, that church that he's looking for, donde se predique la palabra. where the word of God is preached. Hermano, tiene sentido lo que le está It diciendo. makes sense what he says. Yo estoy buscando una iglesia I'm looking for a church donde se predique la palabra. where the word of God is being preached. Él fue a varias He went iglesias to several churches. y no encontró una and he didn't iglesia find a church, o no ha or encontrado hasn't found a church donde se predique la where palabra. the word of God has been preached. Eso pasó allá en Lawrence también, That happened also in Lawrence, Massachusetts, donde nosotros estamos pastoreando. where he pastors. Una pareja, It's a couple. él es ingeniero, He's an engineer. la esposa es una doctora. He's a doctor. Ellos visitaron varias They iglesias went to en several Lawrence, churches in Lawrence, Massachusetts, buscando una iglesia looking for a church que predique la that the palabra. word is preached. Llegaron a la iglesia nuestra They got to our church y comenzaron a quedarse allí and they para started observar lo que allí to pasaba. observe and see what happens. Y de su boca salió, And out of the mouth came, aquí nos quedamos, we say here, porque la alabanza fue buena because the worship is good y la palabra and the word, de Dios fue clara. it was clear. Eso era lo que yo buscaba. And that's what she was looking for. Hermano, y eso, hay mucha gente que anda buscando And eso. many people are looking for that. Mucha gente anda buscando una iglesia Many people are looking for a church donde se confronte con la palabra. where they are faced with the word. Eso era todo lo que yo andaba That's buscando. all they were looking for. Hermano, pero mire, cuesta. It's hard. Ellos anduvieron por varias They iglesias. went different places. Y este hermano de That quien brother hablamos aquí en we Orlando, talk about in Orlando. él ha ido por varias He's iglesias, been in several congregations buscando una iglesia looking for a church que predique la palabra de Dios. preaches the word of God. Y no la ha encontrado. He hasn't found it. Y yo lo entiendo. And I understand Aunque that. lo animamos, Although we le motivate him, dijimos, to tell him, tienes que congregar. you gotta get up and go. O sea, hay iglesias There are churches donde la palabra de Dios se where predica God's word has been preached. con sinceridad. With sincerity. Con todo eso, dice la Biblia, All that, aún de los gobernantes, even the governors, muchos creyeron en él. many believe in Jesus. Pero a causa de los But fariseos, due to the Pharisees, no lo confesaban they did not confess him. para no ser expulsados de la They don't sinagoga, get expelled from the church porque amaban más la gloria de los hombres because they love more the que la glory gloria de than Dios. the glory of God. Esa cita es Juan 12, John 12, 42 y 42, 43. 43. Cualquiera pues Anyone que me confiese delante de los who hombres, confesses me before man, yo también le confesaré I will delante de mi confess Padre him before my que Father está en los who cielos. is in heaven. Y cualquiera que me And niegue anyone who denies me delante de los hombres, before man, yo también le negaré I will also deny him delante de mi Padre before my Father que está en el who cielo. is in heaven. Mateo 10, 32 Matthew y 33. 10, Dos 33. implicaciones importantes Two important en implications esta subdivisión. in this subdivision. Confesar a Cristo, Confessing Christ, no de labios únicamente, not just with the mouth, sino que dicha confesión but this confession sea respaldada has to be de la acción y obediencia. backed up with action. Es lo que el Señor está aclarando aquí. That's what Jesus is clarifying here. ¿Cómo podemos saber que es un cristiano lo es en verdad? How do we know that that person is a true Christian? Bueno, la conducta es importante. Well, the character is important. No es difícil, repetimos, It's not hard confesar un credo, to confess, pero vivir la vida cristiana but to live the Christian life, cuesta. it costs. There's a cost. Yo lo creo, hermano, de todo corazón. And I believe that with my heart. En cuarto y último lugar, And fourth and last place el terrible resultado is a terrible del result autoengaño. of the auto-deceit. O sea, ¿por qué Cristo dedica tanto tiempo Why Jesus dedicates so much time para ilustrar to illustrate y aclarar and clarify del autoengaño? about auto-deceiving? Porque del engaño Because when you auto-deceive yourself y de los engañadores and those who deceive others, lo podemos identificar. we can identify them ¿Qué easily. dijimos al principio? What did we say at the beginning? Por sus For the frutos. fruits. Entonces son fáciles de identificar. So the false ones are easy to Pero hermano, es más difícil tratar con nosotros but mismos. it's harder to deal with your own self. Porque entonces esto nos lleva a nosotros a hacer un examen profundo Because now you have to do a deep examination para asegurarnos to make sure de que estamos that you are en la fe in faith y en la and obediencia in obedience que Cristo nos pide. Jesus asks for.
Dice las escrituras, hablando del resultado de vivir en el autoengaño, Scripture says about being auto-deceived. Mateo 7:23. Matthew 7:23. Y entonces le declararé, And then I will declare, nunca os conocí, I never knew you. apartaos de mí, Depart from me, hacedores de maldad. evildoers. Y hay otra versión que lo dice, y yo les responderé, And another version says, I will answer them. nunca han sido míos. You have never been mine. Apártense de mí, Go away, porque sus obras because your deeds son malas. are bad. No todos los que me dicen, Not all who say Señor, que yo soy Señor that I'm a Lord y dueño, and the owner entrarán en el reino de will Dios. enter the kingdom of heaven. Eso no es suficiente. That's not enough. Tiene que obedecer los There has to mandamientos be obedience de mi to the commandments Padre of my Father, que está en los cielos. which is in heaven. Cuando llegue el día When the day comes en que el Señor juzgará al that mundo, the Lord will judge men, muchos le dirán, pero Señor, many will say, Lord, nosotros predicamos, we preached, enseñamos, we teached, we profetizamos, prophesied, hicieron we milagros. did miracles. Y el Señor está aclarando And Jesus is saying que en esta declaración final, in this final declaration, nunca lo conocí. never knew you. Jesús sabía muy bien Jesus knew very well quiénes eran ellos, who they were. cristianos profesantes, Either professing Christians autoengañados, who were being auto-deceived, y que pensaron and they thought que haciendo that cierto ministerio, doing some ministries, hermanos, podían impresionar a Dios. they could impress. A Dios nadie lo puede impresionar. Nobody can impress La God. Escritura lo aclara con The bastante Bible says that very clearly. fuerza. Very, very strong. Dice la Biblia, pero el The fundamento Bible says that the foundation de Dios está firme. of God is firm. Teniendo este sello, Having this seal, conoce el Señor a los que son the Lord suyos knows what y He is, apártense de iniquidad and depart from iniquity. todo aquel que invoca All those el nombre de who Cristo. proclaim the name Segunda of Christ. Timoteo 2:19. 2 Timothy 2:19. Pero el fundamento de Dios está But firme, the foundation of God teniendo is este firm. sello. Having this seal, Conoce el Señor a los que the son Lord suyos knows those one who has His. y apártese de iniquidad And depart from iniquity. todo aquel que invoca Anyone who el declares nombre the de name Cristo. of Christ. Hermano, la realidad es que no es fácil vivir la vida The cristiana. truth is, it's not easy to live the Christian life now. Usted abre el celular You open the cell phone e inmediatamente right away, allí aparece, dame un clic, and you get bombarded with, you click here, sea de cosas, of things hermanos, que no agradan a Dios. that are not good for God doesn't approve. O sea, no tenemos que viajar. You don't have to travel. En el mismo celular está. Right on your cell phone is. Sí que yo creo que el celular es un excelente I instrumento. believe cell phones are good, Muy bueno, ¿verdad? very good, right? Pero debemos de cuidarnos But we have to be careful del celular. of the cell phone Porque ahí hay muchas cosas, because hermano. there's many things in there. Alguien Somebody le dijo al celular, said to the cellular phone, le habló al celular. that person spoke to the cell Dijo, phone, tú no me vas a dominar a mí. O sea, el celular lo estaba escuchando, ¿verdad? said, you're not going to control me. Tú no me vas a You're dominar not a mí. going to control me. Yo te compré a ti. I bought you. Tú no puedes dominarme. You cannot control me Porque yo te compré because I bought you. a ti. I bought you. Yo tengo autoridad sobre ti. I have authority over Bueno, aunque no le hablemos, hermano, no hablemos. you. Estamos hablando He con. said, don't talk to your cell phone. You know, don't- Tenemos que tomar, We have digamos, autoridad. to take authority. Autoridad sobre ese aparatito. of Hay that muchas little cosas machine. allí, hermano. There's many things there, brother. Sí, que a veces usted buscando una, That when you're looking for something else, se encuentra con you otra. find something else. Hermano, yo lo digo por mí mismo. I say it for myself. No lo digo por ustedes. I'm not saying for you. Yo buscando una cosa, I'm looking for something. me he encontrado con I otra. found something else. Entonces hay que hacer, ¿cómo que hacer, hermano? El dedito. And then you're gonna swipe. Dios ha puesto una base, hermano, firme, God's base foundation is el firm cual está escrito. and is written. El Señor conoce The Lord knows a los que le pertenecen those who belong to Him. y todos los que invocan el nombre del Señor All those who han de in His name, apartarse de la maldad. we have to depart Podemos from estar seguros evil. We can be sure de lo que hemos creído, of what we have believed porque lo que Dios nos ha dado en su enseñanza because what the Lord has given us His word es firme is firm y nosotros no hemos hecho caso. and we have heard it. De manera que damos gracias a Dios We thank God por su gran verdad. for His great truth. No todo lo que me dicen Señor, Not Señor, all who says Lord, Lord entrarán will enter en el reino de los the cielos. kingdom of heaven. Y esa declaración And that declaration es del Señor Jesús. is from Christ Himself. Pero aunque sea el Señor Jesús, But even being Jesus no es una simple confesión de boca. is not a simple confession of your mouth. Dice las Escrituras Scripture says
que estando en Jerusalén, that when in Jerusalem, en la fiesta de las Pascuas, in the Passover feast, muchos creyeron en su nombre, many believed in his viendo las señales que hacía. looking at his signs. Muchos Many creyeron. believed in him. Pero Jesús But Jesus no se fiaba de ellos, didn't trust them porque conocía a todos because he knew of them y no tenía necesidad and he didn't have any de que need nadie le diese that testimonio anybody give a witness del hombre, of man pues él sabía because he knew lo que había en el what hombre. was inside the man. ¿Qué implica el verbo conocer What en la does that Biblia? mean to know? Nunca os conocí. I never knew you. Vieron, hermanos, They saw brothers and sisters. vivieron esta gran verdad They lived this truth que vivió Juan Wesley. that John Wesley went through. Cuando regresaba de la obra misionera, When he was coming back from the missionary field, se vio frente a una tormenta he found himself into a storm y un grupo de hermanos and a group of Christians moravos, from a location, frente al peligro, before the danger, se pusieron a cantar. they started to sing. Juan Wesley, John Wesley, que había salido como misionero, that he was a missionary, le dijo, ¿por qué cantan frente al peligro? he said, "Why are you singing in the middle of the storm?" Porque somos cristianos, dijeron ellos. They said, "Because we're Christians." Y le preguntaron, And they asked him, ¿tiene usted a Cristo? "Do you have Christ?" Y dice que él no pudo responder. And he couldn't answer. Y era misionero. And he was a missionary. Oiga, él era He misionero was a y missionary. venía con un grupo, un barco. He was coming in with a, Hubo una tormenta in grande. the boat. There was a big storm. Había un grupo de cristianos que comenzaron a There cantar. was a group of Christians. Y él dijo, ¿por qué cantan And they frente al started peligro? singing. They said, "Why are you singing Y él le dijo, porque somos in the middle of the cristianos. storm?" ¿Y They said, usted tiene a Cristo? "Because we're Christians." Y él no pudo contestar. And they asked him, "Are you Christian?" Y había He sido couldn't answer. misionero. He was a missionary. De manera que la verdad que Cristo está enseñando Therefore, the truth that es una Christ experiencia is teaching is a que se experience traduce that- a lo largo de mucho caminar en la vida that cristiana. happens through your walking in life. Es la conocer, Is to know. es una expresión hebrea Is a Hebrew que expression that representa represents relaciones íntimas. intimate Se relationship. usaba para expresar intimidad It matrimonial. used to be used as a marriage. También se usó para indicar intimidad especial con Dios Also, a special intimacy with y su Christ pueblo, and his people. con todos aquellos que With all- confían en Él. All those who trust Him. Dice la The Biblia, Bible says el buen pastor the good shepherd conoce knows sus ovejas. his sheep. Entonces, ese So conocimiento that knowledge es un conocimiento profundo, is a deep knowledge, real. true. Dice la Biblia, conoce The Lord knows a los que en Él confían. those who trust in Him. Dice Nahum 1:7. Nahum 1:7. Dios conoce God knows a los que confían en those Él who trust in de Him corazón. from heart. Aún en esta congregación, Even in this congregation, Dios sabe a los que confían God knows those who trust en Él de todo corazón. Dice la Biblia, apartaos de mí, The Bible says, "Depart from me, hacedores de maldad. evildoers." Da la idea de que practicaban la maldad They were de forma habitual they were wicked. y fue una sentencia final It para was, el it infierno. was the final sentence into hell. Ahora, ¿en qué consistió la sentencia? What was the sentence? Oh, No debía haberle sorprendido, they shouldn't be surprised. ni debe sorprender a una persona A person que se ha rendido a Cristo, that hasn't surrendered to que Christ, rechaza el that Evangelio. rejected Estos the gospel. hombres These people, habían rechazado they have realmente a rejected Cristo. Christ. Entonces dice la The Biblia, Bible says, apartado de mí, "Depart from me, hacedores de maldad. evildoers." A pesar Although de lo que habían hecho, anything they did, nada les fue válido. nothing was valid. Nada sustituye Nothing substitutes a una experiencia experience de conocer a Dios to know God íntimamente. intimate. Conclusión, Conclusion. quiero concluir con algunas I aplicaciones. want to end with some applications. Dice el pastor MacArthur, John MacArthur says, profesar a Cristo "Professing Christ y hacer maldad and do wicked son things dos cosas are two things totalmente incompatibles. completely incompatible. Confesar a Cristo Confessing y Christ hacer and maldad do evil, son cosas totalmente it doesn't match. incompatibles. It's incompatible. Esa clase de profesión That type of profession es tomar is take en vano el nombre del Señor. taking the name of the Lord in vain. La simple devoción, A simple devotion profesar a Cristo, to profess Christ no es más que otro beso de Judas, is just another dice kiss este of pastor. Judas. Algunas aplicaciones en la vida práctica. And the practical life application. Entonces no vale solamente llamar
a Jesús Señor, It's not sufficient just to call Jesus Lord, sino someterse a su but señorío. to submit to his lordship. Entonces, cuando la persona confiesa a Cristo como When the Señor, person confesses Christ as the Lord and Savior, está diciendo he's saying que Él es mi amo, that you're my Lord, que Él es mi dueño, you're my honor, que Él es mi máxima autoridad, that you're my maximum authority, que Él es mi that gobernador, he's my governor, que Él es mi rey soberano. he's my Amén. my king. Amen. Amén. Amen. Que Él es mi rey soberano, que Él es mi gobernador, He's my governor. que Él es mi máxima autoridad en mi He's my vida. maximum authority. Porque Cristo había dicho, Because Christ has said, ¿por qué me llamáis Señor, why you call me Lord? Señor, Lord. y no hacer lo que yo You digo? don't do what I tell you to do. El propósito de este mensaje The main of no es inquietar a los hermanos is just not to y ponerlos en aprieto. make you feel bad. El creyente verdadero The believer, the true tiene el believer, testimonio del Espíritu has the Santo. testimony of the Holy El Spirit. Espíritu Santo, The dice la Holy Spirit, Biblia, says the Bible, da testimonio gives testimony a nuestro to espíritu our spirit de que somos that we are hijos de Dios. children of God. El Espíritu Santo no engaña a los The Holy creyentes. Spirit does not deceive Christians. Hermano, cada creyente Every believer que es creyente that is a believer, verdadero a true believer, tiene el testimonio del has the Espíritu Santo. testimony of the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo le da Because the testimonio Holy Spirit give you a testimony de que somos that we are verdaderamente truly hijos de Dios. children of God. Hay 7 preguntas claves There's a few questions, importantes important en este questions tema. in this subject. Por ejemplo, en primer For lugar, example, number one, ¿me esfuerzo por hacer la voluntad de Dios? do I want to do God's will? ¿Obedezco la palabra de Do I Dios? obey God's word? ¿Da testimonio el Espíritu a nuestro espíritu de que somos hijos de Does Dios? the Holy Spirit give testimony to my spirit that I'm a child ¿Vivo of God? para la gloria de Dios? Do I live for the glory of God? ¿Me esfuerzo por vivir en santidad? Do I try to live in holiness? ¿Hay anhelo de justicia en mi corazón? Do I have desire of justice in my heart? ¿Busco una limpieza constante en mi vida confesando mis pecados? Do I confess my sins daily, constantly? Siete preguntas 7 importantes. questions, very La important quiero questions. repetir. I want to repeat them. ¿Me esfuerzo por hacer la voluntad Do de I Dios? try to do God's will? ¿Obedezco la Do palabra de I Dios? obey God's word? ¿Da testimonio el Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos hijos de Does the Dios? Spirit give testimony to my spirit that we are children of God? ¿Vivo para la gloria de Do I Dios? live for the glory of God? ¿Me esfuerzo por vivir en Do santidad? I try to live in holiness? ¿Hay anhelo de justicia en mi Do I corazón? desire justice in my heart? ¿Busco una limpieza constante en mi vida confesando mis Do I pecados? confess my sins constantly to be cleansed? Por eso el llamado de Cristo So the calling from Christ, varias veces many times, cuando trató con personas when he tried to deal with people, utilizó la palabra sígueme. he used the word follow me, Implicó implying una decisión a personal, personal decision, una sumisión total, total submission, una disponibilidad a disposition para aprender, to learn, una entrega total, a complete surrender, asumir un compromiso con el to Señor. assume a compromise, a commitment with Christ. Es difícil, It's hard, pero es posible. but it's possible. Venga a Cristo, Come to Christ, confesándole de corazón confessing from his heart como Señor as Lord y Salvador, and Savior, en arrepentimiento y in fe, repentance and faith, humillados a sus pies, humble to his feet. diciendo al Señor, aquí está mi vida. Say, Lord, here's my life. Vamos a orar. Let's pray.